buenas noches con todos. Una emisión más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Para este comienzo de nuevo año, antes de comenzar a narrar, me es grato decir que todos los que son parte de este círculo, muchísimas gracias por seguir y un feliz año de parte de quienes habla Lenin Oñate y este programa nuestro y suyo, Mitos y Leyendas del Ecuador. Para esta noche les tenemos preparado, así como el año nuevo, tres nuevas sería leyendas, historias. La primera sería la cascada de la Virgen, una leyenda esmeraldeña que les va a llamar la atención es el Bambero, y la última leyenda de la provincia de Chimborazo, la leyenda del niño abandonado. En este año que comienza, sea lleno de éxitos y prosperidad para toda la audiencia de mitos y leyendas del Ecuador. Sean bienvenidos al misterio ancestral y sobre todo la mitología ecuatoriana que embarga el mensaje centralizado de lo que ha sido mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Oscuras sí, porque narramos las leyendas más escondidas, escudriñamos, narramos las cosas que nos interesa, no solamente lo típico, sino que vamos al meollo de la situación, investigamos, nos tomamos el tiempo para darles una narración más, una leyenda que tal vez no conocían. Entonces, y muchas cosas más. Para mí me ha sido muy grato que lo que comenzó como un hobby, contar las leyendas, terminó siendo un programa y de a poco vamos creciendo. Bienvenidos a nuestros amigos Vladimir Luge, Oscar, un saludo, un abrazo, feliz año para todos los panas. Y nuestra primera leyenda de la noche es muchísimas gracias desde el Carchi, esos saludos, gracias brother, un abrazo siempre para los paisanos, toda la gente del Carchi, una gratitud inmensa, Ibarra y todos los alrededores, muy agradecido por siempre acogerle a uno, y la gratitud, gracias brother, igual para ti pana, un feliz año, pana Oscar. La primera leyenda se titula La cascada de la Virgen. Según cuenta la leyenda, pobladores y arrieros, al pasar la cascada de la Virgen en Baños, un ángel aparecía para darles fuerza y voluntad, y así al llegar a su destino. Hoy es un centro de culto religioso muy sagrado para esta comunidad. Su construcción tiene una altura más o menos de unos 50 metros, donde se puede observar la caída de agua, dando la apariencia del manto de la Virgen. La leyenda del santuario de la Virgen de Baños, esta narración corresponde a las leyendas de Tungurahua. La cascada de la Virgen. La historia nos cuenta que una noche el joven sacristán de la iglesia de Baños vio una pequeña imagen de la Virgen sostenerse y agitarse en el aire, acompañada por dos bellos jóvenes. Bajando sus pies,
a un puro manantial que brotaba de la montaña. Como este acontecimiento se repitió por varias ocasiones, el párroco y los fieles se reunieron en la pequeña capilla para pedir a la Virgen que le manifieste las intenciones que tenía para mostrar esa visión. La noche siguiente, la Virgen se apareció al sacerdote, pidiéndole la construcción de una capilla junto al manantial, prometiendo la curación de todos los enfermos que se bañaran en las aguas. La obra fue llevada a cabo con mucho esfuerzo, y cuando se iba a trasladar la imagen al nuevo templo, el párroco y los fieles descubrieron con horror que ésta había desaparecido. Tiempos después, llegó a la plaza del pueblo una mula cargada con un cajón. Nadie sabía de dónde había llegado el animal ni para quién era el misterioso encargo. Al no tener destinatario, el cajón fue entregado al párroco, que decidió abrirlo en presencia de varios testigos. Estupefactos, descubrieron dentro del cajón una bella escultura de la Virgen, que es la que hoy veneran en el santuario de Baños. Desde aquel momento comenzó la fama de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa de Baños. Como datos interesantes de esta enigmática leyenda de la cascada de la Virgen, la construcción del santuario comenzó por el año de 1904 y concluyó en el año de 1944. Alrededor de 40 años demoró la construcción de esta iglesia, de este santuario, En el interior del santuario de la Virgen de Baños de Agua Santa existe una colección de murales que representan muchos de los milagros atribuidos a la Virgen, patrona de la ciudad. Hasta el día de hoy es una costumbre muy popular entre el pueblo católico del Ecuador llevar sus autos a ser bendecidos por el sacerdote en este santuario. Muy interesante lo que se puede descubrir en nuestro entorno ecuatoriano. Muchísimas gracias por vernos, nuestra amiga Susana Guevara, un abrazo fraterno. Nuestro amigo siempre, muchísimas gracias, Metalero Luchón, por seguir esta causa muy distinta, que es la narración, rescatar la narración, escudriñar en nuestras memorias de nuestros ancestros. Tenemos a continuación una leyenda de origen esmeraldeño. Nuestra amiga Paola siempre que nos acompaña. Un feliz año también, un feliz año para todas las personas que se siguen sumando a mitos y leyendas oscuras del Ecuador. La siguiente leyenda se titula El Bombero. En los sectores campesinos de Esmeraldas, provincia norteña de nuestra región costanera, se escucha hablar del bombero. Según la tradición, es un fantasma enano que da protección a los animales y cazadores de buen corazón. Los más ancianos aseveran que el bombero impone fuertes castigos a los cazadores furtivos que matan animales por satisfacción o por, se diría, un placer personal. Por simple gusto, no porque deseaban ayudar a las necesidades de sus familias. Esta narración
como les decía, corresponde a la provincia de Esmeraldas. Cuenta la leyenda. El bambero habita en las bambas, que son las raíces de los árboles gigantes. De allí, entonces, procede su nombre. Acostumbra a llevar la contabilidad exacta de sus animales y pertenencias, siempre las está revisando por si acaso falte alguno. La gente de mayor edad asegura que fuma cigarrillos y cubre su cabeza con un sombrero de alas medianas y copa puntiaguda. Su mano izquierda es deforme, va montado en una tatabra, puerco salvaje, denominado, y recorre las selvas para asistir a los animales en agonía y a los que han sido heridos por los cazadores. En esta labor usa raíces, hierbas, bejucos, corteza, aguas, etc., que él lleva en su morrala, su espalda, y las prepara con gran sabiduría, de acuerdo con las necesidades de cada caso. Cuando advierte la presencia y malas intenciones de alguno cazador, lo enfrenta con su mano derecha. Alcanza la señal en dirección por donde debe ir y retirarse inmediatamente. Si el cazador insiste en su mal propósito, le repite la advertencia. Y si por tercera vez no acata la orden, se echa sobre el individuo, lo castiga y lo deja descubierto su rostro macabro del lado derecho. Ante el terrorífico cuadro, el cazador, si es que no cae desmayado en ese preciso momento, emprende la veloz carrera hasta su casa, y en su hogar el osado debe curarse del espanto con las conocidas hierbas y otros aditamentos como el agua bendita, el aguardiente y el tabaco, dejando en el ambiente un expediente, un olor a azufre. Como datos interesantes de esta fascinante leyenda, el bambero, la provincia de Esmeraldas, es conocida además por sus hermosas playas, sus paisajes exuberantes, su clima cálido y húmedo, y por ser tradicionalmente el territorio afroecuatoriano por excelencia. La población negra de la provincia es mayoría. Según el historiador Federico González Suárez, los primeros negros que llegaron a Esmeraldas fueron náufragos que ganaron la tierra a nado desde un barco de esclavos, que encolló al mandar por el agua dulce a los negros. Estos encontraron un clima similar al de África, estableciéndose en esta provincia. Al internarse en el continente, sometieron a las tribus indígenas, entre las que se encontraron los cayapas, quienes llamaban malabas, malos, diablo, o juyungo, diablo, a los negros, el principal de los cuales era Alonso de Illescas, que había vivido en Sevilla y hablaba castellano. Escritores esmeraldeños como Julio Estupiñán Tello y Antonio Preciado han revalorizado la aportación negra al desarrollo cultural y afianzado los valores propios de su raza: rebeldía, sentido de independencia, y sobre todo sus manifestaciones culturales que se plasman en música, baile y la poesía. Muy interesante y muy orgulloso de ser negro. Ahora ya no, pero sí descendiente de negros. Muchísimas gracias a toda la gente. Gracias, un abrazote, mi pana Metalero Bichón. Antemano también, salud, feliz año.
Feliz año a nuestros amigos que han estado conectados y pendientes de esto que es mitos y leyendas oscuras del Ecuador. La siguiente leyenda se titula El niño abandonado. Cuenta la leyenda del niño abandonado, que hace muchos años existía un Chaquiñán camino de herradura que cruzaba por el sector de Achupallas para pasar a Cuaspú. En ese estrecho camino, por el hecho de cruzar la quebrada, era solitario, oscuro, tenebroso y guardaba terroríficas historias. Esta narración corresponde a la provincia del Chimborazo. Las personas que vivían por ese sector conocían que su recorrido salían fantasmas que los asustaban. En cierta ocasión, en una noche nublada, viajaba por el camino un señor y su caballo. Él caminaba muy aprisa, ya que quería llegar pronto a su casa. Mientras él caminaba por la quebrada, escuchó a lo lejos llorar a un niño recién nacido. El niño era recién nacido. El caminante siguió su camino, montó su caballo y pensó que alguien venía por allí con un niño. Mientras más caminaba, más cerca se escuchaba aquel llanto. Entonces despidió al animal para pasar rápidamente la quebrada, pero su cuerpo comenzó a temblar de miedo, como que si algo malo le fuera al pasar. Quiso salir corriendo, pero su caballo se quedó inmóvil, no quería avanzar, mientras que el llanto cada vez se escuchaba más fuerte. No le quedó más que bajarse del caballo para tratar de hallarlo, pero oh sorpresa, cuando ya regresó a ver, vio un pequeño envuelto en trapos que movía sus manos como pidiendo auxilio. Preguntó nuestro amigo, ¿quién habría dejado al pobre niño al filo del camino? ¿Qué madre desnaturalizada e indolente pudo haber abandonado a su hijo? En ese momento, el viajero no sabía qué hacer, si dejarlo o llevarlo con él, pero sintió mucha pena de verlo llorar y decidió encontrar y llevarlo hasta su casa. Lo tomó entre sus brazos, montó en su caballo y continuó su camino. Al pasar el tiempo y haber recorrido un gran trecho, el niño mira fijamente al viajero y con voz tenebrosa le dijo:
¿Me conoces, papá? El viajero se le pusieron los pelos de punta. No sabía qué hacer. Temblaba de miedo. Hubo un cierto silencio cuando de repente habló el niño abandonado y le dijo: Papá, tengo dientes. Mírame la frente, papá. Ya tengo cuernos. Papá, ¿por qué no me abrazas? Poco a poco fue cambiando la fisonomía del niño. Encontrando sus ojos cambiaron de color a rojo encendido. La temperatura subió muy alta y un olor a azufre se percibía en todo el lugar. El viajero decidió dejar al niño encontrado, ya que el miedo había invadido todo su cuerpo. Pero cuando él se bajó de su caballo, fue envuelto por el rabo del demonio, por el cuello, que pretendía ahorcarle. Cayeron los dos al suelo y allí lucharon, el uno por soltarse y el otro por llevárselo a los infiernos. La lucha fue larga y tortuosa, pero el tiempo pasó y cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, se escuchó el canto del gallo a lo lejos y el demonio desapareció de inmediato, porque se decía que con el canto de los gallos ahuyentaban a los malos espíritus. El pobre hombre, asustado y temeroso, dejó a su caballo allí y salió corriendo, desesperado, a su casa. Cuando llegó, contó lo que le había sucedido a la familia y prometió nunca viajar en la noche y peor aún por aquel camino tenebroso y solitario. Como datos interesantes de esta fantástica leyenda del niño abandonado, la parroquia de Achupallas. Sí, es bueno también investigar dónde es cada punto, ¿no? La parroquia de Achupallas, les decía, está ubicada en el cantón Alausí, al sur de la provincia de Chimborazo. Es un lugar sumamente frío, ya que se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Su clima oscila entre 9 grados en los páramos y 16 en zonas bajas. La niebla es muy común en la zona, por lo que aún antes de caer la noche puede ser difícil movilizarse por la zona si no la conoces. Muy interesante esta leyenda para comienzos de los años. Mi amigo Luchens Atrox, un abrazo también, feliz año. Mashiku, no la he pensado hacer. Más que todo, mes nuevo, Mashiku. Sí. Más adelante estamos con esto de las exploraciones, en especial ir a los puntos. El Wiña Willy ya la conté, mi pana, pero si quieres te la puedo contar. El Wiña Willy, que es algo similar al niño abandonado. Sí. Bueno, mis amigos, les tengo preparados la última leyenda para esta noche.
vamos a dar un clásico, una leyenda, un clásico de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Les digo un clásico porque fue una de las primeras leyendas que las conté. Fue una de las primeras leyendas. Me llamó la atención muchísimo. Entonces sería excelente recordar esa grandiosa leyenda, una de mis primeras leyendas, que la denomino como el clásico. Claro, sí, Wiña Willy es el mismo que el niño abandonado, sino que en diferentes provincias, te podré decir. O creo que porque también se dio el Guaguauca, también es de Chimborazo. Entonces, como que hay bastante similitud, sí te entiendo. Exacto, tienes toda la razón. Mi pana Luchains, de ley. Nos preguntas, o sea, verás, bueno, según lo que yo tengo mi conocimiento acerca de los nahuales, sí existen, se dicen que son los chamanes brujos de cada comunidad que tienen la capacidad de tener esta transformación, se podría decir, a un animal, ¿no? Sí, son los chamanes brujos, que hay aquí diferentes comunidades que todavía se mantiene esta costumbre ancestral. Sí, tengo conocimiento que sí existen estos famosísimos nahuales. A continuación, una de mis primeras leyendas que pude narrar mediante este medio. Muchas gracias, mi amigo Vladimir. Próspero año igual para ti. Muchísimas gracias a todos los amigos que se han conectado. En serio, me emociona muchísimo porque puedo ver que se puede llegar a mucha gente. Y ya les digo, esto comenzó de a poco y ahí estamos. A continuación, con esta leyenda nos estaremos despidiendo. La historia del Chuzalongo, una de mis primeras leyendas y mis primeras narraciones. ¿Qué es el Chuzalongo? El duende mítico ecuatoriano que atormenta a las doncellas y agricultores.
El personaje recogido en las leyendas tradicionales de los Andes es descrito como un manipulador y lujurioso. Los relatos mágicos del Ecuador perduran hasta nuestros días. Para muchos son leyendas que describen la tradición oral de las comunidades. Para otros aún son formas de entender lo que consideran inexplicables. En este contexto de tradición y leyendas aparece un personaje que atemoriza por su aguda mente, por ser libidinoso, por sus rarezas. Se trata del Chusalongo, una entidad conocida que habita en los Andes ecuatorianos y en algunos sectores de la costa del país. Su nombre viene de dos vocablos quichuas: chusa, que significa pequeño, y longo, que se traduce como niño. Según el doctor en Historia de América, Fernando Hidalgo Nistri, el Chusalongo se lo ha descrito casi por unanimidad como una especie de gnomo o duende que habita en los bosques, en las alturas de los páramos, en las profundidades de los ojos de agua o en las quebradas solitarias. El rango más característico es su estatura, que según el decir de los testigos no pasa de 1 metro. De acuerdo a su texto publicado en la revista Diners, Hidalgo Nistri señala que a este ser también se lo describe como un ser peludo. Hay quienes aseguran que tienen 2 orejas que salen de entre sus hombros. Y hasta dicen que hay un Chusalongo que anda con los pies al revés. La Real Academia de la Lengua Española define al Chusalongo como un enano de pene enorme que ataca en el campo a las mujeres y que pertenece a la tradición mítica popular ecuatoriana. El libro de mitos y leyendas latinoamericanas indica que el Chusalongo vive en las montañas. El protagonista de esta leyenda tendría una larga cabellera, tez blanca y ojos celestes, pero tiene el poder de transformarse en un horrible monstruo. Los relatos coinciden que puede manipular, que actúa con maldad y con picardía, que puede desaparecer o aparecer a su voluntad. El Chusalongo tiene poderes mágicos, según los relatos orales y escritos. Al ser un personaje de la tradición oral, su origen no está bien definido, así como su representación y actuaciones. Según un informe de Ligia Chacazaguay y Miriam Villalba, en su proyecto de grado publicado por la Universidad Central Nacional de Chimborazo, entrevistaron a 2 mujeres que relataron lo que sabían del mítico personaje. Una de ellas dijo que el Chusalongo era un hombre que medía 1 metro de estatura, con una edad aproximada de unos 40 años. Su aspecto físico era totalmente desagradable y acostumbraba a entrar en las noches a las casas de mujeres que vivían solas, que eran jóvenes y de cabello largo, para abusar de ellas. La otra entrevistada señaló que en tiempos remotos existía un ser mítico con una gran cabeza y siempre llevaba la cara sucia, que tenía aproximadamente 7 años. Dicho niño montaba un caballo blanco y acostumbraba a hacer maléficas travesuras como entrar a casas y golpear a los niños.
Los relatos de Chuzalongo. En tiempos lejanos, una valiente joven desafió las advertencias de su abuelo y se aventuró hacia las montañas al amanecer. La doncella quería quemar la paja del páramo para alimentar al ganado y evitar así el castigo impuesto por el capataz, que era su padre. A medida que exploraba el páramo, se encontró rodeada por pajas que danzaban con el viento. A su alrededor vio conejos asustados y aves audaces. A pesar de estar sola, sacó una vela de cebo y unos fósforos, su bolsa multicolor. Sin embargo, justo cuando iba a encender el fuego, sintió un misterioso contacto roce en el hombro y volteó la cabeza solo al descubrir que no había nadie cerca. Poniéndose en pie, escudriñándose en su entorno, la joven retomó su tarea, pero se encontró con la presencia de un diminuto hombre, vestido con poncho, xigra, bolso en quichua, y un imponente sombrero. Le dirigió una amplia sonrisa mientras la advertía: no quemes a la Pachamama. Ambos empezaron a conversar y el pequeño hombre ganó la confianza de la joven. Al día siguiente, cuando sus padres no la vieron regresar, empezaron su búsqueda. El páramo no había señales de ningún de la joven. La búsqueda se extendió por la montaña y el pueblo, pero no encontraron pistas sobre dónde podría estar. Un día después, la joven apareció misteriosamente por el sendero con una sonrisa peculiar y una mirada brillante que desconcertó a sus padres. Al relatar su experiencia, causó revuelo en la comunidad al mencionar con naturalidad que había pasado la noche con un hombre pequeño que le había brindado felicidad repentinamente. Aunque sus padres dudaban de esta parte de la historia, insistían que el hombre conocido en la comunidad. Ante tal relato de la joven, la comunidad la sometió a un ritual de purificación con agua fría, ortiga y ataduras, seguido por la quema del páramo por la tarde. Mientras tanto, encerraron a la joven en su choza bajo custodia. La joven resultó embarazada. Su familia no dejaba de buscar al responsable. Una noche llegó a la casa de la doncella un hombre pequeño con un sombrero grande, poncho y una xigra. Su presencia era apenas perceptible a través de su sombra y el viento que entró a través del cuarto. Poco después anunciaron la desaparición de la joven. El abuelo de la muchacha, lleno de tristeza, atribuyó el incidente al Chuzalongo y advirtió que no debería buscarla, ya que cobraría una nueva vida. Este es uno de los relatos de la leyenda del Chuzalongo recogidos por el diario La Hora. Aún hoy cuenta el medio que hay personas de las comunidades que se asientan en las laderas del volcán Chimborazo que creen en el nacimiento de un niño albino. Es un indicio de la descendencia de Chuzalongo. También existe la narración sobre dos jóvenes hijas de un agricultor que cuidaban el ganado en lo alto del monte. Cuando el padre no las vio regresar, fue a buscarlas y se encontró con una escena fatal. Sus hijas estaban descuartizadas, violadas, desmembradas y cerca
huía de ahí una pequeña criatura con una sonrisa irónica y burlándose de este señor. Otras historias cuentan que este personaje suele pelearse con los hombres del campo para demostrar su fuerza. Quienes conocen sobre el mítico Chusalongo indican que este está desnudo y no le gusta que lo vean. Por ello, para escapar de su presencia, la persona debe retirarse con una prenda de vestir y lanzarla. El Chusalongo buscará la prenda y mientras tanto la persona podrá huir. Hemos recabado muchas leyendas y tradiciones. Y así damos por concluida la famosa historia del Chusalongo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ser parte de un año más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador, escudriñando las memorias de sus ancestros. ¡Feliz año para todos! Hasta otra oportunidad, hasta el próximo domingo con más leyendas y tradiciones urbanas ecuatorianas. Soy Lenin Oñate, que se encuentra muy agradecido y entusiasmado porque siempre estén ahí escuchando la tradición de la narración oral. Hasta el próximo domingo. Antes de despedirme, gracias a nuestro amigo Cristian Molino, agradecimiento también. Muchísimas gracias, mi bro. Si me estaba olvidando. Y ahí sí, me pasaré a retirar. Nos vamos a ver. Dejen en los comentarios leyendas, si quieren cualquier leyenda que se quiera que se las cuente. Dejen en los comentarios, estaré presto para contarles. Hasta otra oportunidad, hasta el próximo domingo.